Son 7 las unidades deportivas que se abrieron con la corresponsabilidad de cumplir las medidas sanitarias, tanto del personal como de los deportistas, clave del éxito en la reapertura de los complejos, manifestó el director general del Instituto del Deporte del Estado, Carlos Sáenz Castillo. No solamente reconocer a los servidores públicos, sino también la respuesta por parte de la comunidad deportiva. Ha habido de verdad una nueva cultura con el tema del respeto al uso de cubrebocas, de los protocolos de sanidad y de salud. Me parece que todos estamos obligados en este esquema de responsabilidad individual a sumarnos. Como bien lo mencionas, cómo olvidar ese pasado lunes 16 de marzo del año pasado, en el que nos vimos obligados al cierre de las unidades deportivas. Tan solo el estadio Salvador Alvarado hemos presumido de que tenía un aforo de poco más de 2,000 usuarios al día. Hoy estamos regresando poco a poco, es el mismo deportista, el mismo usuario quien va corriendo la voz, y gracias a ustedes también con la oportunidad de promover pues esta noticia que nos viene a abonar básicamente con el tema del cuidado a la salud. El lunes abrieron sus puertas al público el complejo de la Inalámbrica y el Paralímpico. Quedan 2 pendientes, el Cuculcán y Villa Palmira, que siguen siendo parte del esquema de vacunación. Con imágenes de Manuel Aque, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.